El tragicómico I'm Not a Robot, No Soy un Robot, de la neerlandesa Victoria Warmerdam, uno de los cortometrajes nominados al Oscar, parte de una divertida y absurda premisa: malograr el reto de los exasperantes captchas de Internet y que esto acabe originando una inquietante crisis de identidad. Todo comienza cuando Lara, que trabaja en un sello discográfico, se encuentra ensimismada escuchando un cover del Creep de Radiohead en versión coral juvenil. Pero la irrupción de una molesta alerta de actualización de software le interrumpe su momento de trance. Frustrada, Lara es incapaz de pasar una inoportuna prueba captcha. Imagen tras imagen, clic tras clic, se le niega el acceso. Cuando llama al servicio de atención al cliente, le preguntan sin rodeos que considere la posibilidad remota de que tal vez sea en realidad un bot. Esto, acompañado de un desconcertante cuestionario que revela un 87% de posibilidades de que sea un robot, sumerge a Lara en una nueva e impactante realidad, cuestionando su propia identidad. La premisa se desarrolla con una facilidad natural y en tono de comedia, mientras se cuece a fuego lento un concepto más oscuro y extraño. Parren demuestra una interpretación llena de un excelente sentido de la comedia, así como de una vulnerabilidad cargada de emoción. Tiene diálogos afilados, ingeniosos y cómicamente disruptivos en ocasiones, a la par que sorprendentemente reflexivos. Warmerdam sabe cómo aumentar la tensión a medida que Lara se desestabiliza y se suceden las frenéticas secuencias, brillantemente coreografiadas, en las que encontrar un lugar tranquilo para sentarse se convierte en una misión tan tensa como conseguir hablar con su novio, Daniel. Por cierto, interpretado por un habitual del cine de Warmerdam, al que vimos protagonizando su anterior cortometraje Snorri, que formó parte de Donosquino Volumen 5. La metáfora del espacio liminal del hueco de la escalera, donde Lara se confiesa con Daniel que quizás sea un bot, refleja la lucha interna de Lara y su decisión crucial, ya que es un espacio de subida y bajada. Vemos al personaje de Lara pasar angustiosamente por una variedad de etapas de reacciones emocionales que, ante la revelación, centran más su miedo en cómo su identidad puede afectar su posición en relación con sus seres queridos, su trabajo o la sociedad en general que en lo físico, lo cual derivaría en un género más de body horror. Las revelaciones se yuxtaponen cuando Daniel se presenta en el trabajo de Lara acompañado de Pam, una mujer enigmática que se erige como portavoz de un incómodo Daniel y confirma a Lara sus temores. Pam, que trabaja para una compañía vinculada a la fabricación de bots, revela además que Lara ha sido comprada por Daniel como reemplazo de una fallida experiencia romántica anterior que acabó con la muerte de Olivia, la anterior novia humana de Daniel. Este ha tomado la decisión de que la fecha de caducidad de Lara sea la misma para ambos. Lara trata de defender apasionadamente su humanidad pese a la programación predestinada que le presupone y pone de manifiesto que cualquier sentimiento de amor de Daniel hacia Lara está demasiado interconectado con la propiedad y el control que él ejerce sobre ella. El guión hace gala de un agudo ritmo cómico y es muy eficaz a la hora de equilibrar el drama y el humor inherentes a la situación de Lara, donde lo absurdo y lo cómico se tornan en algo perturbador, como ya lo hiciera el precursor Spike Jonze en Cómo ser John Malkovich, donde coincide en temas de identidad y humor absurdo, o con el griego Yorgos Lanthimos, otro referente en explorar la naturaleza humana y las complejidades de la identidad. La puesta en escena hace un fabuloso trabajo difuminando la realidad de la ficción, mezclando varias épocas en una entidad fuera del tiempo. Vemos ordenadores y portátiles contemporáneos en un edificio brutalista de oficinas de los años 70, vehículos retro a batería, filmado en 35 milímetros, que le da un grano característico añejo. El monótono escenario de la vida de oficina nos retrotrae en gran medida a la inquietante atmósfera de la serie de suspense psicológico Homecoming, con una muy buena primera temporada creada por Sam Esmail y protagonizada por Julia Roberts. La nostalgia y parte de la estética vintage y retro del corto coinciden también con el tono y el estilo visual que podemos ver en Severance. Además, ambos trabajos juegan con temas de identidad y control en entornos cuidadosamente construidos, donde Warmerdam hace un sinfín de agudas observaciones por el camino, explorando diferentes aspectos de nuestras relaciones con la tecnología.
Cuando los distintos miedos de la pareja llegan a su punto álgido en su enfrentamiento en el aparcamiento de la azotea, Lara, en su desesperación kafkiana y viéndose acorralada por el reconocimiento de su verdadera realidad, reacciona con furia, impulsada por el miedo a ser reducida a un objeto para satisfacer las necesidades de otra persona. El clímax desemboca en un final abrupto, donde Lara decide actuar para reivindicarse en una drástica demostración de la diferencia entre el libre albedrío y la predestinación. Elige saltar desde la azotea. Mientras se suceden los ingeniosos créditos, en un final especular y cómico, se reanuda el cover de Radiohead interrumpido que motivó esta historia, cuya letra, por cierto, enfatiza temas de aislamiento e identidad. Lara se despierta desprovista de cualquier dolor real, con sangre, obviamente falsa. Suponemos que se queda allí reflexionando sobre su existencia y esa incertidumbre quizás sea lo más humano de todo. Actualmente se está desarrollando I'm Not a Robot para largometraje, el siguiente gran paso como cineasta para Victoria Warmerdam, una directora a seguir que explora lo cotidiano con un enfoque único y auténtico. En definitiva, I'm Not a Robot manipulará nuestra percepción de la forma más divertida y perturbadora y mezcla con éxito temas como el libre albedrío, la independencia e incluso la autonomía corporal. Vamos, que tras ver el cortometraje nunca volveremos a ver un CAPTCHA de la misma manera. Nos vemos en Donoskino.